Bueno, entonces vamos a seguir con lo que ya estamos viendo, que era funciones elementales. No sé si están viendo, supongo que sí. A ver, Sí, sí se ve, profe. bueno, ahí se ve un poco más grande. Bueno, para ver el chat. Eh, Habíamos visto lo que era la función elemental, bueno, la exponencial, las trigonométricas y la hiperbólica. Y lo que nos interesaba en la mayoría era después resolver ecuaciones que contenían esas funciones, cómo despejar. Bueno, nos faltó ver esta y otra más, que después vamos a ver otras en transformaciones. Algunas de estas las vimos también como transformaciones y vimos si eran uno a uno, o sea que a cada elemento del dominio le correspondía un punto en el plano W de la imagen, y si ese punto era imagen de solo un punto del dominio. Entonces decíamos que era un mapeo uno a uno. Eso lo vimos con la exponencial, que si la restringíamos a una franja, el dominio iba a ser un mapeo uno a uno. Si no, no. Todas las que vimos antes eran periódicas, que el periodo, bueno, según algunos era 2pi o 2pi, según sea el periodo real puro o imaginario puro. Bueno, la logarítmica tiene mucho que ver con la exponencial, porque bueno, vamos a estudiar solo logaritmo natural, y entonces se la definimos como la inversa de la función exponencial. Es decir, que para que me quede el logaritmo, yo diría que la variable z, que siempre es el dominio, es igual a e elevado a la w, tal que se cumpla que si yo despejo w, es logaritmo natural de z. Y bueno, y esto tendrá, como hemos visto siempre, una parte real y una parte imaginaria, que le vamos a llamar u y b. Fíjense en que acá no le puse u de xy y b de xy. ¿Por qué? Porque a veces puede darse, como en este caso que vamos a ver, que en lugar de estar en función explícita de las variables x, y, o sea, de la forma cartesiana de la variable z, van a estar en forma explícita, o digamos en función explícita de las variables polares, es decir, de r y θ, como vamos a estudiar ahora. Y entonces, por eso puse u más y b, pero ahora el objetivo es buscar quién es este u y quién es este b, porque yo quiero saber cuál es la parte real y la parte imaginaria de la función logarítmica. Luego le aplicaremos las condiciones de Cauchy-Riemann y veremos si es continua y veremos dónde es analítica y si es entera o no. Bueno, entonces si ahora adoptamos como nosotros conocemos la función exponencial, por eso la definimos de esta manera, vamos a plantear la igualdad de esto. Es decir, la variable z, que la ponemos en forma polar por conveniencia. ¿Por qué? Porque del otro lado, cuando vimos e a la z, que ahora va a ser e a la w, y las variables van a ser u más y b, esto ya quedaba expresado en forma polar, de entrada, digamos. Si después le ponía esto con las relaciones trigonométricas, con la fórmula de Euler, lo podía llevar a la forma cartesiana. Pero me interesa compararlo en la forma polar. Entonces, si comparamos esta igualdad en forma polar, el módulo, que es R, es igual a E a la U, y el argumento, que es θ, es igual al argumento B. Pero después vamos a ver, ya lo vimos en algún momento, que la igualdad de dos complejos en forma polar se da siempre que esté a la misma distancia del origen, o sea que el módulo sea el mismo, y por eso de ahí vamos a sacar un único valor real que va a tener esto, ya lo vemos acá, pero que el argumento no necesariamente tenía que ser el mismo. ¿Por qué? Porque vimos que el argumento podía diferir en vueltas completas, o sea, en 2pi radianes, que iba a representar el mismo complejo, siempre que el módulo fuera el mismo. Por ahora lo vamos a tomar como θ, como si fuera el θ general, y ya después vamos a hacer una aclaración acá. Θ igual a B. Entonces de ahí yo ya sé quién es B. B es θ. O sea que sería el argumento
de la variable compleja z. Mientras que R igualado a E a la U, esto ya es una ecuación real. Acuérdense que cuando planteábamos la igualdad de complejos, igualábamos los módulos y los argumentos, o igualábamos la parte real y la parte imaginaria, cuando resolvíamos las ecuaciones, y siempre me quedaba un sistema de ecuaciones reales, donde acá las incógnitas son U y B, y las tengo que despejar en función de R y pita. Bueno, si despejo entonces en esta ecuación real, aplico logaritmo en ambos miembros y me queda el logaritmo de R igual a U. Ahora, hay una diferencia entre este logaritmo que yo marqué con mayúscula y este con minúscula. Porque, como vamos a ver, la función logarítmica es multivaluada, toma infinitos valores para cada valor z distinto de 0. Acá yo no puedo decir que esto va a tomar infinitos valores, porque este es un valor real, sería una ecuación real, y nosotros de esta ecuación real sabemos encontrar un único valor, que es el logaritmo que me da la calculadora de un número que es positivo, porque R siempre es positivo. Si R fuera 0, que dijimos que no podemos hablar de la forma polar del complejo 0, pero no existe el logaritmo. Y entonces no existe, sigue sin existir o sin estar determinado el logaritmo del número 0. Entonces acá vamos a tomar el logaritmo, el único valor que le vamos a llamar principal, y por eso lo vamos a simbolizar con mayúscula, porque tiene que ver con el argumento principal también, que ya hemos simbolizado con mayúscula, el único valor real que va a tomar este logaritmo, ¿sí? Que va a ser de un número real positivo. Y entonces ahora sí podemos volver a la 1 y plantear cómo queda la expresión del logaritmo de z en el plano complejo W. Queda la parte real U más y veces la parte imaginaria. Pero bueno, ahora dijimos que θ en realidad es uno cualquiera de infinitos valores que difieren en múltiplo de 2π. Por lo tanto, si yo eso lo expreso, como ya sabemos, el θ principal, que lo tomamos entre menos pi y pi, o sea, tomamos la misma convención, por supuesto, más 2kπ, y lo reemplazo acá en la 1, voy a ver que esto es una función multivaluada. Hasta ahora, ¿qué funciones habíamos visto que eran multivaluadas? A ver, como funciones no la estudiamos, pero la raíz es enésima de un complejo sería una función multivaluada, pero que va a tomar n valores. Acá tenemos el ejemplo de una función multivaluada que va a tomar infinitos valores para cada z distinto de 0. ¿Por qué? Esos infinitos valores estarían o tendrían una misma parte real en el eje U, y sus partes imaginarias podrían diferir en múltiplos de 2π. Si se recuerdan, yo no hice acá el gráfico ese, porque hice otros, pero bueno, lo voy a mostrar. Como que la inversa es la función exponencial, ¿qué pasaba con la función exponencial? Acá. ¿Qué pasaba con la función exponencial? Que había infinitos puntos en el plano Z que tenían la misma parte real y que sus partes imaginarias diferían en múltiplo de 2π que tenían la misma imagen. Como ahora nosotros tomamos la función logarítmica como si fuera de acá para acá, pero bueno, le llamamos a este plano Z y a este plano W, va a pasar lo inverso. O sea, cada punto del plano Z, distinto de 0, porque el logaritmo de 0 no existe, va a tener infinitas imágenes. ¿Y dónde van a estar esas infinitas imágenes? Sobre un valor constante de U, porque esto va a ser U y esto B, y con B que difiere en múltiplos de 2kπ. O sea, se cumple lo inverso. Pero esa es una función multivaluada, se dice, porque a un valor z le va a corresponder infinitos valores de W. Bueno, volviendo entonces a eso, no es, si lo vemos como transformación, no es un mapeo 1 a 1, porque ahora le corresponden infinitas imágenes. Pero
para poder estudiar, como lo habíamos dicho al principio cuando empezamos a ver funciones de variable compleja, dijimos que nos íbamos a encontrar con el caso de funciones multivaluadas. Bueno, para poder estudiar esas funciones, primero yo tendré que estudiar una función monovaluada. Es decir, concretamente, asignarle un único valor que a mí me interese. Pero esto lo voy a hacer por convención. Así como asignamos un único valor al argumento para trabajar con operatoria con números complejos. Y entonces le asignamos un valor principal que decíamos que era entre menos pi y pi, sin tomar este valor y tomando el valor pi. Bueno, con logaritmos sucede lo mismo. Si yo quisiera estudiar esta fórmula que me representa todos los valores que toma el logaritmo z, bueno, yo tendría que preguntarme, ¿es continua esta función en todos los valores de z? Y no podríamos decir que es continua. ¿Por qué? Porque ¿qué valor le asigno yo a la función en un valor de z fijo? Le asigno el valor del argumento principal, le sumo 2pi, le sumo 4pi, le resto 2pi. O sea, hay, digamos, como una incerteza en el valor que va a tomar esto. Y si yo digo en el límite qué valor va a tomar, tendría que ser único. Y según esto no sería único. Por lo tanto, yo no podría evaluar la continuidad, o evaluar, mejor dicho, la continuidad de esta función logaritmo multivaluada. Entonces, para estudiar la función logaritmo, vamos a definir lo que se llama una rama principal. Es decir, un único valor que le asigne a cada valor de z. Y entonces estudiaremos una función monovaluada, que sí cumpliría el concepto de función, y ya vamos a estudiar en esa función dónde va a ser continua y dónde va a existir la derivada. Acuérdense, y vuelvo a repetir, hasta ahora la mayoría de las funciones eran definidas en ponerle en todo el plano complejo, era continua en todo el plano complejo, no podía ser en un dominio más grande, y era derivable en todo el plano complejo, porque la exponencial, la trigonométrica y la hiperbólica que estudiamos, menos la tangente, esas no. Este va a ser el primer caso de función que vamos a ver que el dominio donde está definida es 1, que sería este que hemos puesto acá. Entonces, todo el plano complejo excepto z igual a 0, o sea, con z distinto a 0. Que acá, bueno, está expresado en esta forma también, el dominio de definición. Esto expresa todo el plano complejo, excepto el 0. Porque acá está tomando todas las posibilidades de ángulo, pero en una sola vuelta. Si está en el eje real negativo, va a tomar el pi. ¿Estamos? Pero vamos a ver que esta función no va a ser continua en todo ese dominio de definición, sino que va a ser continua en un dominio más chico. Se va a ser más restringido. Y después vamos a ver que es derivable en ese mismo dominio donde es continua. ¿Sí? Bueno, pero para interpretar eso, primero definamos qué es lo que es, o a qué le vamos a llamar función logaritmo principal, natural principal o valor principal de la función logaritmo. Es aquel que está dado por esta fórmula 1, fíjense que la pongo igual, o sea, el logaritmo, y le llamo con mayúscula, porque esto va a ser la diferencia entre esta y esta. O sea, acá va a tomar infinitos valores, que podríamos ponerla de esta manera, y acá va a tomar un único valor. Y por eso voy a definir que el dominio es r mayor que 0 y θ comprendido entre menos pi y pi, tomando únicamente el valor de pi. Es decir, que sería esto que vemos en el gráfico. Y si yo restringo de esta manera, o mejor dicho, que hago esta convención para tomar el argumento, resulta que ahora la transformación W igual al logaritmo principal de Z es 1 a 1. Porque ¿qué le va a asignar a cada punto de los infinitos puntos del plano complejo, excepto el 0, que acá está salteado, digamos? Y acá sería el dominio, le va a asignar del plano W solo la franja
que corresponde a una variación o un intervalo en el eje imaginario de 2pi. ¿Por qué? Porque θ, que es b, como ya lo hemos visto antes, va a poder variar de menos pi a pi y sin tomar el valor de menos pi. Y entonces así puedo definir el rango de la función logaritmo principal. Entonces logro con esto que el mapeo sea 1 a 1. Y en esta función yo voy a poder definir, a ver la continuidad y a ver si es derivable y dónde es derivable. Que lo vamos a ver ahora. Acá he puesto, ven, z distinto de 0. O sea que... Profe, sí. una consulta, ¿puede estar definida, o sea, en menos pi y no estar definida en pi? Sí, también podría ser la convención. Esto es una cuestión de convención, chicos. O sea, a ver, seguimos una bibliografía en este caso y bueno, consideramos tomar el ángulo de menos pi a pi y tomamos el pi, no el menos pi, pero podría estar definida también. Pero si está definida en menos pi, de que acá tiene la igualdad, bueno, acá no puede tener la igualdad, porque si no le estaría correspondiendo los dos valores para todos los puntos que están acá, en el eje real negativo, si yo acá la frontera la hago continua, o sea, la incluyo y le estaría correspondiendo uno arriba y uno abajo, con el mismo valor de u, como vimos recién. Por eso tengo que excluir uno de los dos. ¿Estamos? Claro, claro. Ahora vamos a ver que yo también podría hacer otra definición. En general, y yo creo que lo hicimos, lo voy a buscar de nuevo, pero sí, lo hicimos para la exponencial. Y para que vean que el gráfico es el inverso. ¿Qué hicimos en la exponencial? Mientras voy encontrando acá está. Para lograr que el mapeo sea 1 a 1. Como veíamos que acá tenía infinitos valores, que era periódica, de periodo 2pi, si nosotros restringíamos el dominio a una franja, que fíjense, que es la misma que tenemos ahora, pero en la imagen era todo el plano complejo excepto el 0. Y entonces ahí lograba que el mapeo 0, 1. Y ahora tenemos el revés, porque de acá para acá voy con logaritmo natural. Bueno, sería de W en este caso, porque si no cambiamos la variable, sería la función inversa de E a la Z. O sea, para que vean que el gráfico es el mismo. Pero acá también dijimos, fíjense en esto, que si restringíamos a cualquier intervalo que correspondiera entre 1 y 0 y 0 más 2pi, también va a ser 1 a 1. Eso me permite decir que yo acá en la logarítmica también podría dar otra convención. En vez de elegir ese intervalo menos pi, podría elegir el argumento principal entre 0 y 2pi. Y entonces esta franja quedaría desde acá, desde 0 hasta 2pi. Y bueno, y tendría que incluir el 2pi, pongamos, o el 0, uno de los dos. Entonces eso que yo defino entre otros valores, que acá en forma genérica podría ser entre I0, bueno, acá no sería I0, sería B0, ¿sí? O θ0 le llamaría un ángulo, o alfa, qué sé yo, y alfa más 2pi acá. Eso lo he hecho acá más adelante. Acá. Si yo defino entre alfa y alfa más 2pi, bueno, acá después ya voy a justificar por qué no le puse el igual, pero le tendría que poner el igual o a este, definiría lo que se llama otra rama de la función logarítmica. O sea, tendría otro tipo, otra convención. Y le asignaría, bueno, acá o el valor alfa o el valor alfa más 2pi, según lo que yo decida. Pero vamos a trabajar nosotros más con la rama principal, que es la que el argumento se corresponde, podríamos decirlo así, con el argumento principal, como hemos definido argumento principal. Bueno, y acá le dibujé, o sea, le hice el dominio de otra rama, que sería otra rama distinta a la principal. ¿Estamos? Bueno, pero después volvemos a esto al último. Ahora veamos por qué esta función es muy particular, ya no va a ser continua en todo este dominio,
sino que va a excluir el eje real negativo. ¿Por qué? Pues si estudiamos ahora sus funciones componentes, habíamos dicho que la continuidad de una función compleja, estos son de las primeras clases de funciones, se podía deducir a través de la continuidad de sus funciones componentes. En este caso, U y B no están en función de X y Y, pero están en función de R y θ, o sea, de las variables polares de la variable Z, o sea, o de la forma polar de la variable Z. Entonces yo tendría que estudiar la función U de R θ, que sería el logaritmo de R, que lo tengo acá, ¿ven? Y B de R θ le llamaría la parte imaginaria, que es θ. Y si observamos, primero, estas son funciones reales ahora, estoy analizando funciones reales, de las variables reales R θ. Logaritmo de R existe solamente si R es distinto de 0. No digo negativo, ¿por qué? Porque sabemos que R, por su definición es módulo, es positivo. O sea que esto solamente existe y es continua para R mayor que 0. Eso por un lado. Quiere decir que podría ser continuo en todo el plano complejo igual que antes. Pero ¿qué pasa con esta otra? Y para ver qué pasa con esta otra, yo voy a mostrarles un grafiquito que tiene que ver con esto. Fíjense que acá yo excluí el eje real negativo de esto. Esto sería el dominio de la función logaritmo y este sería el dominio donde es continuo, que es más chico, porque excluye todo esto, aparte del 0. Si les muestro esto ahora, fíjense, bueno, hay dos gráficos acá, porque le quise mostrar también para otra rama. Por ejemplo, si yo hago lo que se llama el corte ramal, para definir una vuelta completa, lo hago, por ejemplo, acá en pi sobre 4. Bueno, pero esto lo vemos después. Acá está el eje real negativo. Si R es constante, no varía, porque no me interesa ver qué le pasa a R. ¿Por qué? Porque acá B está en función de θ nada más, no de R. O sea que no la influye a B el valor de R. Entonces R lo mantenemos constante. Pero voy a tender a θ por dos caminos diferentes. Entonces me voy a mover sobre una circunferencia de radio R y tender a el valor que está sobre el eje real negativo, de R sería, pero por valores de θ o de ángulo en sentido antihorario, positivo, o por valores de ángulo en sentido horario, negativo. Y eso es como tomar, para que lo vean equivalente, porque es lo mismo, que tomar para una función real los límites por izquierda y por derecha en un punto determinado. ¿Y qué decía análisis matemático 1? Que si los límites por izquierda y por derecha eran distintos, el límite no existe y la función no es continua en ese punto. Si nosotros tomamos cualquier punto del eje real negativo, va a pasar este problema. Porque si yo tiendo por valores de ángulo positivos, se dice por pi menos, sería, ¿a qué valores tiendo? Yo acá tengo una variación de ángulo que va de 0 a 180. Hagámoslo con grado para ser más fácil. Y entonces yo acá tiendo a valores que en el límite va a tender a 179,9999. El límite va a ser ¿cuánto? Entonces, si tiendo por acá. 180. Y por supuesto. Pero si yo voy de acuerdo a la definición de ángulos y con la convención del sentido horario y antihorario, voy por valores más grandes. O sea, por eso le puse pi más, pero negativos. O sea, por menos 179,999 grados, que es más grande que menos 180. ¿Cuál va a ser el límite? 180. No. Y lo dije yo, chicos. El signo influye, no es 180. ¿Cuánto es? Si voy por menos
179,999. Por eso, menos 180. Ah, pero no le escuché el menos lo que dijo. Entonces, menos 180. Pero entonces eso me está diciendo que el límite en este punto no existe. Porque, ¿qué tomo? ¿180 o menos 180? Como el límite no existe, la función sí existe. ¿Por qué? Vuelvo acá. Porque el dominio de definición dice que si yo tomo el logaritmo de un punto que está acá, tengo que tomar el valor pi, porque yo lo definí por convención. Entonces, el valor que toma la función es 180. El valor del límite no existe, pero entonces no puede ser continuo, porque el valor del límite tenía que existir y ser igual al valor que toma la función en ese punto. Esa es la razón por la que vamos a decir que la función logaritmo natural principal no es continua sobre este eje. Ahora ustedes me pueden llegar a decir, pero sobre otro eje, ¿no pasará lo mismo? No, no pasa lo mismo. Tomemos el eje Y. Lo voy a ver en este gráfico, aunque no lo he tomado acá. Entonces yo tomo el eje Y acá, y tomo de nuevo R constante, y tiendo al eje Y por valores positivos acá, más chicos, menores, voy a tender a 89,99999. ¿Cuánto vale el límite? 90. 90 grados positivo. Si yo me vengo de acá, me voy achicando en valores de ángulo. O sea, vengo de 180 hasta 90,00001. ¿A qué tiende el límite? 90. Por supuesto, el límite existe. Y la función logaritmo toma el argumento que corresponde a esto principal, que es 90. Y es igual. Entonces acá es continuo. Y eso pasa en cualquier punto del plano complejo, excepto en este eje. Y eso se debe a la forma en que yo he definido por convención esta nueva rama, que es la rama principal de la función logarítmica. Eso pasaría para cualquier rama si yo elijo otro corte ramal, porque esto se llama corte ramal. Ya lo voy adelantando porque después lo dice el apunte. Entonces, por ejemplo, si yo elijo este, bueno, perdón, este estaba elegido para decir lo que yo dije recién en el 90. Después hacemos como si fuera el corte ramal. Supongamos que sigue siendo este el corte ramal, ¿no es cierto? Estamos en la rama principal y lo tomo ahora un rayo acá que sea en pi sobre 4. 45 grados le vamos a poner. Entonces, lo mismo que dije recién lo de 90, lo vuelvo a repetir para este otro rayo, por si todavía le quedó alguna duda que es continua acá. Tiendo por valores negativos, o sea, por valores menores, no negativos, perdón, menores que 45, o sea, 44,9999. Entonces, en el límite tiende a 45 grados. Y si tiendo por valores mayores de 45, o sea, por valores de 45,00001, bueno, en el límite tiende a 45, o sea que acá es continuo. Y acá le puse otro R1, porque el R no interviene, o sea, el R interviene en la primera función, o sea, en la U, que no puede ser 0, porque el logaritmo 0 no existe. Entonces, con esto estaríamos diciendo que la función logarítmica no es continua ni en 0 ni en todo el eje real negativo. Si este corte ramal estuviera, y acá tendríamos que ver el otro gráfico que había dicho acá. Si el corte ramal estuviera acá, y supongamos que esto fuera 30 grados, para hacerlo con grado porque es más fácil. Esta sería otra rama de la función logarítmica. Y supongamos que la definición yo diría que es la misma que vimos acá, la 3, sí, esta misma fórmula, pero diría R mayor que 0 y θ comprendido entre 30 grados y 390 grados, porque le doy una vuelta completa. Estamos entre 30 y 390 grados. ¿Sí?
porque es 360 más 30. Y que tomo el valor de 390 grados, no el de 30. Entonces, el dominio de definición sería todo el plano complejo excepto el 0, igual que antes. Pero ahora, ¿qué pasa en ese de 30? De acuerdo a la definición, pasa que si yo tiendo por valores más grandes, mejor dicho, a ver, no puedo tender, no puedo ir acá de 0 a 30, sino que voy de 30 a 390, ¿sí? Si tiendo por valores de, sería 30,01, por valores de acá, resulta que esto tiende en el límite a 30 grados. Pero si me voy por el otro lado, acá ya paso una vuelta, son 360, y acá sería 390, o sea, que tendería por valores más chicos, que sería 389,9999, es que en el límite tendería a 390. Y de nuevo hay un problema en este corte. O sea que siempre para cualquier rama de la función logarítmica va a haber un problema de continuidad en donde yo hago el corte ramal. De paso digo esto último, así después ya no lo decimos más. Para cualquier rama, entonces, vamos a tener un problema en donde, digamos, en la variación que yo le doy al ángulo, el intervalo de variación, entre un valor y el otro, como esos valores en el plano van a coincidir, entonces en esa línea, que voy a llamar, que se llama corte ramal, va a haber un problema de discontinuidad. ¿Sí? Esto para que sepan para cualquier otra rama. Si elijo otro corte ramal, bueno, en ese corte ramal va a haber también problema de discontinuidad. El punto z igual a 0, común a todos los cortes ramales, porque todos van a tener el 0, se lo llama punto ramal, y por supuesto el punto donde ni siquiera está definida la función. Ni es continua ni está definida tampoco. ¿Estamos? Y acá no sé qué quise hacer, pero después vamos a volver a esto. Ah, ya sé qué quise hacer, pero esto lo vamos a ver cuando definamos dónde existe la derivada. Que es el mismo dominio de continuidad, sino que lo hice de nuevo como en otro plano. Entonces, no sé si hay alguna duda o sigo con lo que es la derivada ahora. Me quedo, no, esta no es, era esto. Y no, porque no les veo el chat ahora. No hay ninguna pregunta acá, ¿no? De alguien que no se anima a hablar. Después le voy a pedir que hagan, que muestren, que enciendan las cámaras cuando tome asistencia, para, aunque sea para conocer la cara de cada uno, porque si no, no los conozco, no sé quiénes van a venir a rendir el parcial o quiénes son. Bueno, entonces, sigamos. Esto era un poco, esto es entendible, es como un agregado. Lo que es más importante serían las propiedades que están acá abajo después. Bueno, ahora estudiemos la condición de derivabilidad de esta función. No puede ser derivable en un dominio más grande del que es continuo. Y vamos a ver que en ese dominio las funciones componentes son continuas, las derivadas primeras parciales de u y b son continuas y satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, pero ¿qué les dije yo que teníamos que tener en cuenta ahora? La forma polar. Por eso era importante ver que ustedes no tienen que estudiar la deducción de las condiciones de Cauchy-Riemann en forma polar. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Acá las vuelvo a poner. Las condiciones, esto expresa la derivada, ¿no? En su índice parcial, con respecto a R y con respecto a θ. Y aparecía este factor 1 sobre R, que es la diferencia. El otro era UX igual a BI y menos UI igual a BX. Ahora no. Es UR igual a 1 sobre R por B sub θ y B sub R igual a menos 1 sobre R por B sub θ. Bueno, esto lo tengo que conocer, porque si yo le pido, y esto suele salir en un parcial, desarrollar la función logaritmo natural. Y bueno, usted tiene que desarrollar todo esto, todo lo que yo he explicado.
y después darme la derivada y dónde existe la derivada del logaritmo natural principal. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la derivada de u respecto de r? Y es la derivada del logaritmo de x, como si fuera, porque es una función real, es 1 sobre r, en este caso. ¿Y cuánto vale la derivada de esto respecto de θ y 1? Y las derivadas con respecto a la otra variable son 0, porque no dependen explícitamente de la otra variable. Por lo tanto, la segunda condición se cumple porque esto es 0 y esto es 0. Y la primera también porque esto es 1 sobre r y esto es 1. Es decir, reemplazamos acá, se cumplen las condiciones Cauchy-Riemann. Para todo el plano complejo. Solo para el dominio considerado. Solo para el dominio este. Y ahora vamos a ver por qué, de nuevo. Las condiciones necesarias y suficientes para que exista la derivada, ¿cuáles eran? De paso repasamos y después les voy a habilitar el trabajo práctico número 2 que tiene que ver, que ya lo van a poder hacer para practicar. Que espero que hayan hecho el 1, porque el otro día no quisieron dar el 1, porque no lo habían hecho, la verdad. ¿Cuáles eran las condiciones? Como yo les llamo como 3 condiciones. Que existan las derivadas parciales de u y b con respecto a x y y, o ahora diríamos con respecto a r θ, que sean continuas esas derivadas, de que estén formadas por funciones continuas de la variable r θ, y que cumplan las condiciones Cauchy-Riemann, en forma polar en este caso. Bueno, las condiciones Cauchy-Riemann las cumplen, pero ¿son continuas estas 4 derivadas? ¿Cuáles no son continuas? Quiero saber. El 1 sobre r. Esta es una, y hay otra más que no es continua. Pero no se ve, no se nota. Esta, chicos. Esto por lo que hemos estado diciendo hasta ahora, con esto de que el límite no existe acá. ¿Por qué? Estas sí son continuas, porque esta es la constante 0, y una constante, en este caso 0, está bien determinado y definido, y siempre va a ser 0. En cambio, este no siempre va a ser 1. Porque si considero esta función, como habíamos dicho recién en el límite de esta función en este eje real, negativo, no existía. Porque acá tiende a 180 y por acá tiende a menos 180. La derivada, entonces, con respecto a una variable x, que tendería por valores negativos por un lado y por el otro lado por valores positivos, tendería a valores de derivada que sería con signo positivo o con signo negativo. Entonces este 1 variaría y sería o más 1 o menos 1. Por eso no se ve acá, pero se ve en la función original. ¿De dónde proviene esta derivada de esta función? ¿Y cuál es la condición que nosotros habíamos establecido por convención? Que iba a tomar el valor pi, pero no el valor menos pi. Entonces, por ese corte ramal que hace que esta función no sea continua, su derivada menos puede ser continua. Además, eso lo vuelvo a repetir y lo tenemos en claro de cualquier función que ya han estudiado reales. Es decir, si la función tiene un dominio y es continua en ese dominio, bueno, puede tener derivada como máximo en ese dominio donde es continuo, pero no en un dominio más grande. Entonces, por eso concluimos en que las derivadas parciales de u y b cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, son continuas y solamente en el dominio E. Y por lo tanto, la derivada existe solamente en este dominio graficado acá, que excluye el 0 y todo el eje real negativo. Entonces, ve, ahí lo puse, es analítica en todo ese dominio, menos en el 0 y en el... Por eso acá, ojo con esto que ustedes se equivocan mucho en el parcial. Una cosa es esta igualdad acá, que marca el dominio de definición de la función, y otra cosa es la desigualdad total para decir el dominio donde es analítica y continua también, y derivable la función.
¿Y cuál es la derivada? Vamos a tener que emplear también la formulita que me daba la derivada en forma polar, que no era ux más ibx como estamos acostumbrados a usar con las variables cartesianas. Era ur más ibr, pero se le agregaba este factor de transformación de coordenadas, podríamos decir, e a la menos i tita. Bueno, ¿y cuánto vale ur? Ur vale 1 sobre r. br vale 0. Y e a la menos i tita queda así, que si lo pongo abajo quedaría e a la i tita, que es lo que es r por e a la i tita y la variable z. Entonces sigue cumpliéndose la fórmula o la regla de derivación, que la derivada del logaritmo de z es 1 sobre z. Igual que la derivada del logaritmo de x, que era 1 sobre x. Y si ahora expresamos este dominio en función de la variable z, en vez de poner r y tita ponemos z, podemos decir que el dominio donde existe la derivada y que vale 1 sobre z es los z que pertenecen a los complejos, tal que o i, el módulo de z mayor que 0, y el argumento de z comprendido entre menos pi y pi sin tomar el valor de ninguno de los dos. Y ahí es donde existe la derivada y donde yo puedo calcular la derivada de la función logarítmica. Bueno, acá está lo de la otra rama que también puede ser monovaluada si yo defino otra convención para la amplitud del ángulo que tomo, ¿sí? Si yo les pido a veces interpretar, y voy a interpretar esto de la analiticidad en este gráfico, si yo le digo calculemos el logaritmo de, no, lo voy a decir acá para que no lo vean, del número que esté acá en el punto menos 5, o sea que es real puro, acá. ¿Cuánto vale el logaritmo de menos 5 aplicando la fórmula? La parte real, ¿cuánto vale? Tomen lo ¿Menos que digo. 5 no sería, profe? No. La parte real vale el logaritmo de 5, 1,6. Claro, no me importa que me lo digan, me lo dejan expresado en logaritmo. O sea, el logaritmo de 5 positivo, porque r vale 5, no menos 5. Menos 5 la variable z. O sea, el x vale menos 5 y el y vale 0. Pero el r vale 5, porque es la distancia del origen. Entonces esto existe. ¿Y cuánto vale tita? O sea, ¿cuánto vale la parte imaginaria del logaritmo de menos 5? Está sobre este eje. Sí, Acá está el gráfico. ¿Cuánto? sí. 0. No, 0 no. Estoy acá. ¿Cuánto vale el tita para los puntos que están acá? De acuerdo a esta definición. Así, pi. Claro, el que está acá incluido y el que no está incluido no. Entonces quiere decir que el logaritmo de números negativos que no existía en el campo de los reales, sí existe en el campo de los complejos. Lo que no sigue no existiendo es el logaritmo de 0. El logaritmo de 0 no lo puedo calcular ni siquiera en el campo de los complejos. Pero el logaritmo de número negativo sí existe. Ahora le pregunto otra cosa. Entonces quiere decir que esto yo lo puedo calcular. Logaritmo de menos 5. Ahora le digo, ¿tiene derivada ahí en logaritmo de menos 5? La función logaritmo de z, valuando z en menos 5. No, porque no es continuo ahí. No, porque no es continuo y no se cumple esto. Entonces quiere decir que la derivada no existe en menos 5. Sí existe en cualquier otro punto, pero no en menos 5. Y no me digan si la derivada es 1 sobre z y lo evalúo en menos 5 y me queda menos un quinto. No, porque no existe. Porque no se cumple la continuidad, por lo que hemos dicho antes. ¿Sí? Bueno, no van a tener que calcular la derivada en eso. Podría haber preguntas teóricas de esto. ¿Sí? Veamos la otra cosa que le quería preguntar de la analiticidad. Todo esto lo hago para ver si comprendieron el tema o no. ¿Qué quise hacer yo acá? Quise ver dónde es analítica la función logarítmica.
logaritmo principal, ¿sí? Y acá puse varios puntos. ¿Cuál era la definición de función analítica? Que tenía que ser analítica en un punto. Era analítica en un punto si era... Analítica en una vecindad. No, derivable. Porque Derivable, sí. no me puede definir analítica con analítica, porque voy a decir, ¿y qué es lo que es analítica? Bueno, era derivable en toda una vecindad de ese punto. Bueno, yo acá tomé varios puntos, Z0, Z1, Z3, Z2, y hice una vecindad. Acá, ¿es analítica la función? Logaritmo principal. Sí, ahí sí. Y acá, También. acá. No. No, no está en el 0, ¿eh? Está bien Sí. separado del 0. El 0 está excluido ahí con... ¿Es analítica ahí? Sí. Sí, profe. ¿Es analítica acá? También. ¿Ven la manito? Sí, supongo. Y acá, que es un punto muy cercano al eje, ¿es analítica? Mientras que no esté sobre el eje, sí. Bueno, entonces eso quería que me dijera. Quiere decir que la función logarítmica es analítica en todo el plano complejo, excepto en el 0 y todo el eje real negativo. Porque cuando yo tomo un punto acá, en el eje real o en 0, cualquier vecindad va a incluir, incluso acá va a incluir más puntos donde no está definida la derivada. Entonces es analítica en una región. ¿Cuál es esa región? La misma donde es continua y donde existe la derivada. Y solo no es analítica en el 0 y en todo el eje real negativo, porque ahí no existe la derivada. ¿Estamos? Entonces estamos viendo un ejemplo distinto de función, porque hasta ahora habíamos visto funciones que eran analíticas en todo el plano complejo y decíamos que eran enteras. Esta no es entera, porque hay una parte excluida del plano complejo. ¿Estamos? Y para otra rama, que no sea la principal, bueno, donde haga el corte ramal, ahí no va a ser analítica. O sea, será todo el plano complejo, excepto el valor θ igual, que se a 45 grados. Si lo hago ahí el corte ramal. ¿Sí? Y en 0 tampoco. Bueno, eso quería indicar con este grafiquito. Que ustedes podrían tomar nota, porque si no es muy fácil estar escuchando y así está todo servido en el apunte. No, hay algunas cosas para que tomen nota, como si estuviéramos en clase presencial, digamos. Bueno, ¿se entendió esto al final? Lo que quise decir, para que vean dónde analítico no. Sí, profe, se entendió. Bueno, y veamos entonces ahora algunas propiedades de la función logarítmica, que muchas son las mismas que ustedes ya conocen de álgebra elemental del logaritmo, de la propiedad del logaritmo, pero hay algunas otras dos como esta que son diferentes y que me gustaría que veamos así desarrolladas, como que están demostradas estas propiedades. Cuando yo tenía la variable x acá, real, decía que e a la logaritmo de x era x, porque le estoy aplicando dos operaciones que son inversas, ¿sí? Lo mismo logaritmo de e a la x era x, porque le estoy aplicando dos operaciones inversas. Primero acá la logarítmica, después la exponencial, acá al revés. Primero la exponencial, después la logarítmica. Sin embargo, para variables complejas, esta es un poco diferente. Esta dice que e a la logaritmo de z es igual a z. No importa el valor del logaritmo que yo tome, por más que yo ya sé que es multivaluada. Ojo que acá vamos a hablar de la función multivaluada, no de la principal. Y ya vamos a hacer alguna aclaración. ¿Y por qué esto? Lo comprobamos. Z es R por L y θ, tomamos la fórmula de logaritmo de R por más I por θ. Acá le ponemos mayúsculas, ¿por qué? Porque nos referimos solo al valor principal. Ah, esto es algo que me olvidé de decir. ¿Qué pasa si yo acá, déjenme un ratito esto de nuevo, yo acá hubiera tomado todos los valores que tomaría el logaritmo? Aunque no lo puedo porque es una función real esto, pero supongamos que hubiera tomado este mismo criterio. Y digo, este es un número real positivo. ¿Cuál es el argumento
de un número real positivo, que está sobre el eje real positivo? 0, profe. ¿Solamente? Ah, no, o sea, puede diferir también en 2pi. 0 más 2kpi sería. Bueno, si yo acá a esta fórmula le sumo acá logaritmo del R más I por, o sea, le aplico la misma fórmula a este logaritmo, por 0 más 2kpi, es lo mismo que si yo el 0 lo incluiría ahí más el 2kpi y acá ya está incluido el 2kpi. O sea que no tiene sentido que a esta parte yo le aplique esta misma fórmula y vuelva a poner otro ángulo acá como parte imaginaria que sea 0 más 2kpi, porque R va a ser siempre real positivo. Entonces, por eso, acá esta sería como otra razón por la que esto toma el valor principal, nada más. Y por eso lo expresamos con L con mayúscula. O sea, no consideramos el ángulo de ese R, que es positivo siempre, porque sería como sumarle 0 acá y el 2kpi ya estaría incluido acá, ¿sí? Incluso acá estarían incluidos todos los valores. Si yo le sumo 2kpi a esto, quedaría 4kpi y me estaría salteando valores porque estaría dando 2 vueltas completas para llegar al otro valor. Y no estaría dando todos los valores. ¿Estamos? Por eso acá considero el logaritmo del módulo. Como recién me dijeron ustedes, logaritmo de 5, 1,6, que no sé, que alguien lo sacó con la calculadora. Y después veo el argumento del número menos 5. Bueno, entonces por eso quería decir eso, para que acá veamos que esto va a ser el logaritmo del módulo principal más I por tita. Eso para sacar el logaritmo que está acá en el exponente de esto. Y ahora lo elevo, he elevado a eso. He elevado al logaritmo de R por E elevado a la I tita, lo puedo separar en producto de potencia de igual base. Y esto ahora vuelve a ser el módulo de un número complejo. Y esto sería el argumento, porque acá está expresado en la forma polar. El R es real positivo y esto sería ya real positivo. Por lo tanto, aplicado a una variable real, dos operaciones inversas, esto daría R. Y por E a la I tita, ¿qué es lo que es R por E a la I tita? Y vuelve a ser la variable Z. Independientemente de que yo acá tome el tita principal o cualquier tita, sigue siendo el mismo punto complejo Z. Por eso es que E a la logaritmo Z es Z. Y esta otra yo la podría decir sin hacer toda esta demostración, pero bueno, la vamos a hacer. Que esta sí es multivaluada, esta función. Esto sería, a ver, esta y esta sería como una composición de función. Yo le aplico a z el logaritmo y luego la exponencial. Y vuelvo al valor de z. En cambio acá le aplico a z la exponencial y luego el logaritmo. Y como la última función que le estoy aplicando en la composición es multivaluada, por eso es que aparece este segundo término. ¿Y dónde es multivaluada? ¿O cuál va a ser la parte que difiere? La parte imaginaria. Y por eso acá el 2kpi está sumado a la parte imaginaria de la variable z. Con k, bueno, acá todos los integros. Bueno, pero para probarla podríamos hacer esto. Primero hacemos E a la Z. E a la Z tenía un módulo y un argumento. Fíjense que acá lo puse en forma más general. El módulo de E a la Z por E elevado a la I, el argumento de E a la Z. Pero ¿cuánto era el módulo de E a la Z? Era E a la X. Y el argumento era Y, que es lo mismo que si acá hubiera puesto X más Y. ¿Sí? Bueno, pero sigamos trabajando un poco con la variable Z primero. Ahora aplicamos la fórmula del logaritmo, que dice que es el logaritmo del módulo de todo esto, o sea, de E a la Z, más I veces el argumento de E a la Z, que no es tita, porque acá era con Z, pero ahora le estoy sacando el logaritmo a E a la Z. Bueno, pero ¿y cuánto vale el módulo de E a la Z? E a la X. ¿Y el argumento de E a la Z? ¿Cuánto vale acá? I. Pero ¿por qué yo pongo I más 2kpi? Porque yo tengo que tomar
un argumento y sumarle 2kπ porque yo estoy tomando un logaritmo multivaluado acá. Por ser multivaluado puse acá. Entonces yo tomaría el i que me da esto, pero acá el i yo no lo puedo elegir entre menos pi y pi. Es el i que tiene esa variable z, nada más. Por ejemplo, ponerle que el i para este cálculo estuviera por acá, que sé yo, ¿dónde está? Bueno, acá estaría el eje y y el eje x. Ponerle que esté por acá en 5pi radianes. Bueno, pero entonces yo tengo que tomar 5pi, me fui, 5pi más 2kπ, porque es logaritmo, tengo que tomar todos los valores que tiene ese logaritmo. Entonces sería 5pi más 2kπ. Bueno, pero y si ahora esto es real puro, la variable x al aplicarle exponencial de logarítmico queda x de nuevo. Dos operaciones inversas. Y queda sumado a 2kπ. Bueno, si y lo pongo con x como z, porque esto era la variable z, suponete que x valía 1 y valía 5pi. Entonces estoy en el punto 1, 5pi, como par ordenado. Y pero queda más 2kπ, entonces que queda la variable z más 2kπ. O sea que este logaritmo aplicado a la exponencial, por ser la última aplicada a la función logarítmica, va a ser una función multivaluada. Ahora, si yo le digo calculen, y acá le pongo con logaritmo con mayúscula, bueno, ahí no, sería el valor principal de este argumento. Y usted tendría que tomar el valor principal, ¿sí? Y no cualquiera. O sea que no tendrían que tomar 5pi. ¿Cuál tendríamos que tomar? A ver. ¿Dónde? 5pi. Me tendría que restarle 2pi. ¿Cuánto queda? Le resto vuelta hasta que llegue al argumento principal. ¿Y cuánto queda? Pi. Pi. Porque daría 3pi, todavía no estoy en el argumento. Le resto otro 2pi y queda pi. O sea que equivaldría a tomar pi acá nada más, no 5pi. Porque yo estoy pidiendo el valor principal, ¿sí? Bueno, por eso estas dos, bueno, yo las he hecho desarrolladas así porque son un poco diferentes que en el caso de que z fuera una variable real pura. Las otras propiedades ustedes ya la conocen cuando aplican para los cálculos el logaritmo de un producto, la suma de los logaritmos. Eso tiene que ver porque sale del producto de potencia igual base que se suman los exponentes. Y esto está demostrado, no lo vamos a demostrar con la variable z, lo han demostrado en álgebra elemental, supongo, o introducción a la matemática, o en la secundaria, así que esto lo vamos a aceptar así. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, el logaritmo de una potencia, el producto del exponente por el logaritmo de la base, y el logaritmo de una raíz, que acá en vez de ponerla como raíz enésima, la puse elevado a la 1 sobre n, es o por 1 sobre n, o se dice dividido el índice de la raíz, por el logaritmo del radicante. Bueno, no obstante, estas propiedades deben tomarse con precaución. ¿Por qué? Porque resulta, y vamos a verlo en un ejemplo práctico, que no está en la guía. En la guía hay uno, creo, que podría tener ese problema, pero no. Puede que, como esto es logaritmo en general multivaluado, esto se cumple para un valor de los argumentos de este y un valor de los argumentos de este, que la suma sea igual a un valor del argumento de este producto. O sea, no se cumple para cualquiera, porque acuérdense que estos son infinitos valores. Entonces, si yo acá pongo la palabra logaritmo natural principal, mayúscula, en general no se va a cumplir esta regla. Porque puede que si yo sume los valores de argumento principal de esto y de esto, se me pasen de pi. Y entonces ya no va a ser igual a esto. Y acá tiene que ser igual la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria.
y la parte imaginaria no serían iguales. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjense en que todas estas propiedades se cumplen siempre con logaritmo en general. Para algún valor de argumento se va a cumplir esta igualdad, pero no para todo. Acá también, por ejemplo, en esta no hay problema, pero en esta sí. ¿Qué pasa si yo al logaritmo de z, como era el logaritmo de menos 5, sigamos con el logaritmo de menos 5, elevo menos 5 a la cuarta potencia? Entonces yo podría decir, es 4 por el logaritmo de menos 5. Bueno, no todos los valores son iguales. Los del primer miembro con el segundo miembro. ¿Por qué? ¿Cuánto era el argumento de menos 5, el principal? Logaritmo natural. Pi. Si no veamos el módulo, porque el módulo ya sabemos que va a ser constante. O sea que la parte real de esta expresión va a ser la misma. O sea que eso no lo ve. Veamos esta parte, porque esta es la que presenta el problema. Entonces acá sería pi para menos 5, porque voy a tomar el principal. Entonces acá sería pi más 2k pi, porque tengo que tomar el general. Si ese pi más 2k pi lo multiplico por 4, ¿cómo quedaría? 4pi más 8k pi. ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, si yo tomo 4pi más 8k pi, por cada valor que le doy acá no va a dar una sola vuelta. ¿Cuántas vueltas va a dar? 8k pi. Si pongo 2 por 4, 4 vueltas va a dar. Entonces yo me voy a estar salteando valores, que del otro lado no me los saltearía. Quiere decir que los valores, ya voy a poner un ejemplo. ¿Alguien levantó la mano? ¿O alguien quiso entrar acá? Sí. Mauro Alex Chávez. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ya me saco de... No, esto no era lo que queríamos. Estaba diciendo que tal vez todos los valores que tome esto sin aplicarle la propiedad logarítmica no me los refleje este segundo miembro, porque se está salteando 3 valores. Se estaría salteando porque da 4 vueltas. Entonces puede que los valores de este primer miembro no coincidan todos con los valores de este segundo miembro, pero algunos sí van a coincidir. Entonces, por eso es que hay que tomar con reserva todas estas propiedades. Sí, las podemos aplicar, pero según el cálculo que quiera hacer hay que ver si realmente estoy tomando todos los valores o no. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en un ejemplo concreto ahora, porque acá ya termina el logaritmo, ¿no? Sí. Profe, una pregunta antes de ir al ejemplo. Entonces, en la propiedad 3, no se cumple en general si tengo el logaritmo principal, porque la suma pasaría de los 180, pero claro, sí no se cumple siempre. Sí se claro, cumple. no se cumple, claro. Sí se cumple si no pasa la suma a pi. Claro, pero por eso en general no puedo poner logaritmo principal acá. Si yo pongo general quedo cubierto con esto, porque sé que algún valor de este más algún valor de este va a dar algún valor de este. Por eso no pongo principal, porque no siempre se cumple para el principal. Bien, gracias. Esta después vamos a volver a la 6, porque cuando veamos funciones de exponente compleja, ahí vamos a volver un poquito a la 6, para ver cómo hacemos esto, cómo resolvemos. Pero veamos ahora algo práctico, que es ejercicio. Supongamos que tengo que calcular el logaritmo principal de este número complejo. Bueno, aplico la fórmula. Sería el logaritmo. Para calcular logaritmo van a tener que hacer lo mismo que las raíces. ¿Qué hacíamos cuando teníamos que calcular raíces? Teníamos que pasar a la forma polar, el complejo. Y para eso yo les dije, dibujen dónde está, en qué cuadrante está. Porque si no, se van a equivocar. Entonces acá está en el cuarto cuadrante. 1 y menos raíz de 3, que lo tomo como radical con signo menos, sería acá. Bueno, pero yo tengo que tomar la forma polar, entonces ¿cuánto vale el módulo? Pitágoras.
Bueno, ahí no voy a entrar en detalle, vale 2. Y el argumento es un ángulo notable, sería el arco tangente de menos raíz de 3 sobre 1. Y esto, como está en el cuarto cuadrante, la calculadora me daría menos 60 grados, pero que lo tenemos que poner en radianes. Acá no puedo poner grados, porque estos serían números adimensionales. Por eso tengo que poner pi sobre 3, negativo. Y bueno, y queda logaritmo de 2, que lo puedo dejar expresado así, menos i pi sobre 3. Porque yo si lo dejo expresado así, yo ya separé o llegué al complejo en su parte real y su parte imaginaria, que es menos pi sobre 3. ¿Estamos? Y si no es notable el ángulo, bueno, lo saco con la calculadora y me queda aproximado con decimales. Si esto hubiera sido logaritmo con minúscula, ojo que en la guía hay notable algunos con minúscula, otros con mayúscula. Usted acá le tendría que haber sumado más entre paréntesis, pone este menos adentro del paréntesis y le pones más entre i por menos pi sobre 3 más 2kpi. Le suman 2kpi, como lo hice acá, en este otro ejemplo. Este ejemplo quiere calcular el logaritmo general de menos e, que estaría en este lado, menos e. Pero el módulo es e. Esto es como si fuera el menos 5, pero ahora es menos e. Y el ángulo es pi. Pero es pi porque tomo el principal. Pero esto por una cuestión de convención. Pero después le tengo que sumar 2kpi, como hacíamos con las raíces, que sí le tenía que sumar 2kpi, porque si no, no podía calcular todas las raíces. Y entonces queda el logaritmo natural de e, que sería del número real, que vale 1, porque es logaritmo natural, y que es en base e, quiero decir, más i por pi más 2kpi. Y ese es el valor. Hay una ecuación, pero no vamos a ver mucho ecuaciones con esta, pero se puede despejar la ecuación pasando a la función exponencial. Si fuera logaritmo de z igual a, qué sé yo, 2 más 3i. Bueno, e elevado a la 2 más 3i sería la variable z. Y lo puedo resolver con la exponencial también. Bueno, pero ahora les quería hacer ver este otro ejemplo, que tiene que ver con esta propiedad en particular, con la 5. Antes de terminar de ver este función, vamos a ver un poco más del programa, porque si no, tenemos nada más que esta clase esta semana. A ver, acá está. Esto. Bueno, acá yo lo hice sin aplicar la propiedad y acá aplicando la propiedad. Y vamos a deducir qué valores me da el logaritmo general. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve grande más o menos? Sí, profe, se ve bien. Quiero calcular el logaritmo general de 2i elevado al cubo. No está el logaritmo elevado al cubo, solo el complejo y después yo le podría poner un corchete acá a todo esto, pero bueno. Entonces primero lo elevo al cubo. Vamos a hacer primero así como está la operación, en el orden que está, no aplicando la propiedad, que sería 3 por el logaritmo de 2i. Este sería el n. Bueno, 8i al cubo. ¿I al cubo cuánto es? Menos i. ¿Está bien? Esto ya lo tenemos que saber porque es operaciones con complejo, ¿no? Bueno, y ahora calculo el logaritmo de menos 8i. El menos 8i está acá abajo, en el plano complejo, y el ángulo es pi sobre 2. Acá no hace falta que saque Pitágoras, ni tampoco, ahí no dice menos pi sobre 2, pero acá sí lo puse bien. Ni que tampoco saque el arco tangente. Sí, ya sabemos que acá es pi sobre 2 negativo. Entonces, según la fórmula, esto es el logaritmo del módulo, que es 8, más i por, entre paréntesis, menos pi sobre 2 más 2kpi. Bueno, y ahora le voy a dar valores acá para sacar algunos valores de este logaritmo. Y de nuevo voy a hacer, como esto no me interesa, chicos, esto ya sé que la parte real va a quedar fija, y lo que varía es la parte imaginaria. Entonces solamente voy a ver qué valor toma esta parte. Ven que lo puse ahí como esta parte sola.
Entonces le doy acá el valor 0, me da menos pi sobre 2, es uno de los valores que toma la parte imaginaria. Si k le doy 1, bueno, queda menos pi sobre 2, lo podríamos hacer así gráficamente, más pi, quedaría más 2pi, perdón, 3 medios de pi. ¿Sí? Si acá le doy el valor 2, doy otra vuelta más, acá quedaría 5 medios, 7 medios. Bueno, sumo las fracciones, acá no vamos a sumar esa fracción. Si acá le doy el valor 3, me quedaría 11 medios, k igual a 4, 15 medios. Bueno, acá vamos viendo todos los valores que se corresponden a esto. Le podría dar valores negativos. Veamos qué pasa si yo hubiera aplicado la propiedad del logaritmo. Y diría, esto es 3 por el logaritmo de 2. Bueno, 2i acá lo grafiqué, está medio encimado esto. Pero 2i ahora está en el eje real imaginario positivo. Tu argumento ahora es pi sobre 2. Entonces esto sería el logaritmo de 2, que es el módulo, más i veces pi sobre 2 más 2kp. Si multiplico por 3 ahora todo, acá queda 3 logaritmo de 2, pero acá puedo aplicar la propiedad del logaritmo, porque esto ya es un número real. Entonces esto lo podría poner 2 al cubo, que es 8. Y queda el logaritmo de 8. O sea que la parte real no cambia, es la misma. El problema está en la parte imaginaria. Y la parte imaginaria quedaría 3 por 3 acá. No, no lo puse así. ¿Cómo puse así? Ah, ya está, perdón. El 3 lo introduje acá adentro. 3 medios de pi más 6, porque 2 por 3, 6 pi. ¿Estamos? Ahora, para poder ver esto como parecido a esto, más sumarle algo, desdoble o descompuse este 3 medios en menos pi sobre 2 más 2pi. Porque me va a resultar más conveniente para que ustedes vean que no van a ser los mismos valores de k ni van a ser todos estos valores. Entonces, ¿qué ahí se acá? ¿Está bien esta descomposición? Sí, porque recién la vimos que era menos pi sobre 2 más 2pi, me daba 3 medios. ¿Sí? Y este 2pi lo junto con este, entonces quedaría 2 más 6k por pi. Y ahora le doy valores acá. ¿Qué pasa si k vale 0? Y que esto queda menos pi sobre 2 más 2pi, queda 3 medios. Coincide con este valor. No importa si el k es distinto acá, pero la cuestión es que un valor coincide. ¿Qué pasa si acá le doy el valor 1? Acá queda 6, más, 6 por 1 más 2, 8, 8pi. O sea que ahora menos pi sobre 2 le sumo 8pi. O sea, le doy 3, no, 4 vueltas. Bueno, si suman van a ver que queda 15 medios. ¿Y qué pasó acá? Coincide con este valor. Ahora, ¿y este valor y este otro valor y este otro valor qué pasa? ¿Cómo hago? Yo hice acá una ecuación, planteé. ¿Cómo haría para que esto me dé, no sé qué dice acá, 4? O sea que le sumaría, porque acá le sumo una vuelta. Para que le sume 2 vueltas, esto tendría que ser 4pi, ¿no es cierto? Dígame sí, aunque sea, porque no lo estoy Sí, viendo. profe. Bueno, entonces hago de cuenta que yo quiero sacar qué valor le tendría que dar acá para que esto sea 4pi. Entonces hago 4 igual a 2 más 6k. Y me queda que un valor de k fraccionario para que esto dé 4. O sea que nunca va a pasar eso, porque k es entero. Lo mismo pasaría si le pongo 6 acá, no va a dar nunca. Quiere decir que si yo aplico la propiedad del logaritmo, puede que todos los valores que me dé esta expresión no sean todos los valores que realmente puede tomar esta expresión. Se está salteando 2. Y es porque acá yo lo estoy multiplicando por 3 a este ángulo. Entonces, como que este 2pi pasa a 6. Y entonces quiere decir que estoy dando 3 vueltas para tener el próximo valor. Cada 3 vueltas me va a dar un valor. Ven que acá está salteando 2. Y ese valor que me da sí coincide con esto. O sea que yo puedo plantear la igualdad de esta, que se cumple la propiedad logarítmica,
pero en el sentido de que algún valor de acá sí va a dar igual a algún valor de acá. Pero no todos. Este va a tener todos los valores, porque acá yo estoy aplicando las operaciones en el orden que están. Bueno, entonces ahí ven por qué hay que tomar esas propiedades con reserva, digamos, entre comillas, digamos. Que puede, depende de la aplicación que tenga, a lo mejor a mí no me interesa calcular estos valores. Y capaz que esto me lo permite y me calcula el valor y me resulta más fácil aplicar la propiedad, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos si resulta en algún ejercicio. Yo quise ponerle esto porque en la guía creo que hay uno que está al cuadrado y no le piden todos los valores, no me acuerdo cómo es. Después lo vamos a ver. Pero esto para que entendieran por qué tengo que tomar con ciertas precauciones estas propiedades. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta sobre esto? Ninguna, por lo que veo. Después, ¿qué viene? Ah, después viene esto que es de exponente complejo. No, no me da. Así. Lo vamos a dejar así. Bueno, acá no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a ver la última función que vamos a estudiar, pero que esta la vamos a ver muy rápido. ¿Por qué? Porque la vamos a considerar como una composición de dos funciones que ya hemos estudiado, que justamente son la exponencial y la logarítmica. ¿Y por qué? Bueno, basándome en la última, en la propiedad 6, que vimos recién, que era esta, la de la raíz enésima sería, pero bueno, que lo expreso como 1 a la elevado a la 1 sobre n, yo podría decir que, porque yo ahora quiero estudiar la función w igual a z a la z, o sea, la variable elevado a una constante compleja. Si fuera natural esto, bueno, sería un polinomio, que ya hemos visto que las funciones polinómicas son continuas y analíticas en todo el plano. Entonces ahora me interesa estudiar qué pasa si el exponente de la variable es complejo, en general. Bueno, va a pasar que me va a dar una función multivaluada también, que toma infinitos valores, porque aparece el logaritmo también. Pero ¿cómo la resuelvo? Basándome en la propiedad 6, yo voy a demostrar que z a la 1 sobre n, yo lo podría expresar como e elevado a la 1 sobre n por el logaritmo de z. Y entonces, si demuestro que esto se puede expresar así, yo voy a decir que, bueno, entonces cuando tengo un exponente complejo cualquiera, yo puedo expresarlo de la misma forma. E elevado a la c, que es el exponente, por el logaritmo de la base, o sea, de z. Bueno, pero para demostrar esto, he hecho esto que está acá, ¿no? Fíjense que voy a volver a llegar a z a la 1 sobre n, aplicando todo lo que hemos visto de la función logarítmica y exponencial. Acá primero aplico logaritmo y aplico la formulita. Logaritmo de r más i tita. Tita es el argumento de z. Cualquiera de los infinitos ya está representado con ese tita. Por 1 sobre n. Lo multiplico por 1 sobre n. Me queda tita sobre n. Y separo en producto de potencia de igual base. Ahora, esto es la forma polar de un complejo, donde esto es el módulo y este que está acompañando a la i es el argumento. Entonces, esto tiene que ser real positivo. Además, el logaritmo del número r, que es real positivo. Le aplico propiedad de logaritmo acá. Fíjense, 1 sobre n lo paso a, como si fuera exponente del r. Y después digo exponencial, esto lo hice todo en un paso, porque si no, para no hacerlo tan largo. Exponencial y logarítmica aplicado a un valor real, queda el valor real. O sea, r elevado a la 1 sobre n. Y por el otro lado, este lo dejé como está. Ahora, como esto está elevado a la 1 sobre n, esto también, aplico propiedad distributiva de la potenciación respecto al producto. Al revés la aplico porque acá ya está distribuido, lo vuelvo a agrupar. Pero ¿qué es lo que es r por e a la i tita? Y la variable compleja z, en su forma polar, elevado a la 1 sobre n. O sea que esto demuestra que también, por ejemplo, las raíces enésimas de z yo las podría calcular de esta manera.
pero en realidad nosotros ya hemos visto que para la raíz enésima podemos obtener los n valores que va a tomar la raíz, ¿sí? En cambio, cuando n, esto ya no es más una fracción o un número racional, sino que sería, por ejemplo, un número irracional o un número complejo, ya no puedo aplicar. A ver, si yo les pido saquen la raíz pi de un número 5, y no lo puedo hacer, porque raíz pi, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué número irracional elevado a la pi me va a dar 5? Entonces puedo aplicar esto de función compleja. Y entonces decir que cualquier número elevado a una constante compleja se puede resolver a partir de estas dos funciones, como e elevado a la constante multiplicado por el logaritmo del número, que sería z. Bueno, esta función no la vamos a desarrollar, porque si tuviéramos que desarrollar la parte real, la parte imaginaria, aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann, ustedes ya tienen la herramienta como para poder hacerlo. Yo no lo voy a tomar tampoco. O sea que acá lo vemos directamente diciendo, como esto es la composición de dos funciones, ¿y qué pasaba si las dos funciones eran analíticas en un cierto dominio? Que su composición también era analítica. Y entonces, como nosotros ya estudiamos la analiticidad de la función logarítmica y de la función exponencial, vamos a decir en general que esto es, primero, una función multivaluada, porque el logaritmo es multivaluado. Y después, que si yo tomo una rama principal o una rama cualquiera, ven que acá lo puse más en general, le puse entre alfa y alfa más 2pi. Si tomo una rama de la función logarítmica, entonces la puedo hacer monovaluada, porque ya hemos visto. Pero ¿dónde va a ser analítica y continua? En el dominio que no incluye el corte ramal. Ven que no incluye ni el alfa ni el alfa más 2pi. Bueno, esto también lo podría hacer entre menos pi y pi, que es el que estamos acostumbrados para la rama principal. Si tienen que calcular algún ejercicio donde acá le aparece logaritmo con mayúscula, bueno, calcularán el tita entre menos pi y pi. ¿Sí? Y se puede demostrar que en cualquier rama de esta forma, el mapeo va a ser 1 a 1 y la derivada va a ser como la derivada de una potencia. O sea, c por z a la c menos 1. O sea que se cumpliría como la regla de derivación, por más que el exponente sea complejo. Bueno, todo eso no lo demostramos, lo vamos a aceptar. Y eso es lo que más vamos a ver, y nada más, de funciones de exponente complejo. Y sí, lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio. Como tienen en la guía, esto es otro, que estoy elevando un complejo elevado a otro complejo, y quiero resolver cuánto da. Y aplico la formulita. E elevado a la menos 2i por el logaritmo de la base i. Bueno, grafico el complejo i, que ya sé que está en pi sobre 2 y tiene módulo 1, y entonces desarrollo el logaritmo, que es el logaritmo de 1. Bueno, acá ven que no le puse mayúscula, pero sería el logaritmo de 1, que es 0, más i pi sobre 2 más 2kp, porque quiero hallar todos los valores que tiene. Y después, ¿qué hago? Multiplico el 2i por cada uno de estos. Bueno, por este no, que es 0. Queda menos 2pi, menos 2i, menos 2 por pi sobre 2. Y por i queda i al cuadrado. O sea que queda negativo. Por lo tanto, esto quedaría positivo pi. Y esto quedaría más 4kpi. Negativo y negativo queda positivo. Más 4kpi. Entonces, estos serían los infinitos valores que toma esa expresión, y fíjense qué particularidad rara, porque estos son dos números complejos, realmente el resultado de esto da real puro, porque estos son valores reales. Estos están sobre el eje real, pero distanciados, haciendo las potencias de e que corresponden a esto. Por ejemplo, la primera sería para k igual a 0, e a la pi. Y después quedaría e a la 5pi,
y bueno, y así sucesivamente, o con negativo. ¿Estos valores son positivos y negativos o solo positivos? Todo esto. Positivos. Sí, porque la exponencial siempre es positiva. Pues si esto da menor que da negativo, sí, pero queda 1 sobre E, de que queda menor que 1. Y si da esto mayor, bueno, va a dar mayor que 1. Pero ocupa el eje real positivo, nada más, no negativo. ¿Sí? Bueno, y esto último no lo vamos a ver. O sea que no lo tienen que estudiar. Generalmente no lo doy porque esto se deduce también, les digo cómo se deduce. Las funciones trigonométricas inversas, como arco seno y arco coseno, las podríamos estudiar, pero ya sería estudiarse o saberse de memoria otra formulita más. Entonces ya le voy a decir cómo arreglamos esto. Se puede demostrar partiendo de la función inversa, ¿ve? De seno de W, poniéndolo en forma, con la definición exponencial, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho para seno. E a la IZ menos E a la menos IZ sobre 2i, pero acá sería con W. Y despejando de esta la función Z. Acá queda una ecuación segundo grado, pero donde la incógnita sería E a la IW, aplicamos Bhaskara y sacamos el E a la IW, pero después aplicamos logaritmo para bajar este IW. El I lo paso al otro miembro, dividiendo, pero queda como multiplicado. Y bueno, y así deduzco cuánto vale el arco seno de Z. Pero acá no estoy deduciendo la parte real imaginaria. Es más complejo eso. Se puede llegar a deducir que como depende del logaritmo, de nuevo, no son analíticas en todo el plano, son multivaluadas y además si defino una rama principal o una rama cualquiera de la función logarítmica y también de la función raíz cuadrada, porque acá hay una raíz cuadrada que tiene 2 valores. Entonces podemos decir que van a ser derivable y analítica y su derivada van a ser las mismas fórmulas que ustedes conocen ya de la tabla de derivadas para variables reales. Capaz que ni se acuerdan de esta fórmula, pero son las mismas. Bueno, pero por eso esto no lo vemos. Ya hemos visto demasiado esto. Véanlo si quieren, pero yo no lo voy a tomar. En la guía va a aparecer un ejercicio que sería como para aplicar esto. Porque le va a aparecer, a ver si lo... No, no lo tengo acá, pero bueno. No, esto es otra cosa. Pero les va a aparecer algo así como esto. A ver, vamos a dibujar acá. Que cuando lleguemos a ese ejercicio lo hacemos. Supongamos que ustedes tienen que resolver bueno, ¿qué pasa que no escribe? Ah, ya escribe 2 veces. Arco seno del número menos 5. Igual. Bueno, tendrían que aplicar esa formulita del arco seno de Z, pero es complicada y no me la acuerdo de memoria. Entonces ustedes pueden decir, yo tengo que hallar un valor desconocido Z, que es el arco seno de Z. Bueno, si yo aplico la operación inversa en ambos miembros, o sea, aplico seno en ambos miembros, queda que menos 5 es igual al seno de Z. O sea que yo tengo que hallar los valores de Z tal que el seno valga menos 5. Y los resuelvo como una ecuación que ya sabemos resolver. No lo voy a hacer ahora. Incluso no sé si esta ya la habíamos resuelto. En el apunte no sé si está esta o hay otra. Acuérdense que el seno para variable compleja sí podía tomar valor menos 5 porque no era cotata. Y entonces los dos ejercicios de la guía que tengan de esta forma, resuélvanlo de esta manera. Es decir, pasen el seno al otro miembro y resuélvanlo como una ecuación. Y sacan los valores de Z, que son infinitos. Porque esta es una función multivaluada en realidad. El seno también, porque es periódica. O sea, el seno no es multivaluada. El arco seno sí. ¿Por qué? Porque la función seno es periódica. Para cada valor de Z
y repetido, digamos, sumándole 2pi, voy a obtener el mismo valor menos 5. Por lo tanto, si yo quiero saber menos 5, qué valores de z le corresponden infinitos valores, que es el inverso. Bueno, ahí terminaríamos una parte de lo que supuestamente deberíamos haber terminado la semana pasada. Pero bueno, que no pude, yo lo voy a borrar porque no quiero tener tantas cosas. Y ahora vamos a ver algo de lo que podría haber dado esta semana, que era más, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé dónde estoy. Que es un poquito que tiene mucho que ver con este tema, que es transformaciones. ¿Por qué? Porque ya le hemos visto, por ejemplo, la función exponencial, que la vimos como transformación, la función logarítmica, que también vimos cómo la hacíamos que el mapeo sea 1 a 1, y bueno, algunas cosas que dijimos, pero las trigonométricas como que no la vamos a ver como transformación. Ustedes podrían deducirla, como era ahora y un poco la semana que viene, porque no voy a dar todo transformación ahora, ¿sí? Entonces sigamos con el apunte, esta parte la voy a borrar. Bueno, a ver, cerrar quiero decir. Y vamos a ir con esto. Si me queda bien ahí. Sí. Bueno, se ve ahí, ¿no? Esto sería como ya el otro módulo que aparece en la... Bueno, entonces transformación. Ahora vamos a estudiar. Y la mayoría son funciones que ya conocemos, pero vistas como transformación. Es decir, vistas como transformación del plano complejo Z al plano complejo W. También se le llama mapeo o transformación. Y vamos a estudiar algunas elementales, incluso está la exponencial al último, que podríamos empezar por la exponencial. Estoy pensando que sí, porque como la tenemos fresca, podemos empezar con la exponencial, que la vimos la semana pasada, pero hoy la volvimos a recrear con la exponencia, con la logarítmica. Entonces, al último de todo estaría la exponencial. Y hay dos ejercicios, uno de estos. Bueno, acá está, transformación exponencial. Es muy poquito lo que vamos a decir, porque en realidad, nunca empiezo por esta, pero bueno, voy a empezar por hacerlo diferente. Porque en realidad nosotros ya vimos esto como transformación. ¿Cuál era la forma a la forma que llegábamos cuando yo reemplazaba acá z por x más y? Y llegaba a una forma que era la forma polar directamente, porque era e a la x por e a la i, donde esto sería el módulo del complejo y el i sería el argumento. Pero que no llamábamos r porque sería para la variable w. Le vamos a llamar de ahora en más, ya lo había dicho antes, rho para el módulo y phi para el argumento. Siempre que estudiemos una transformación, me va a interesar lo que se llama la fórmula de transformación de coordenadas. Es decir, si yo acá veo las coordenadas x, y, que es del plano dominio, yo quiero saber qué coordenadas o cómo van a variar las coordenadas en el plano w. Y el plano w no lo tengo con v, lo tengo con rho phi. Entonces, en este caso me va a interesar conocer la fórmula, que me transforman x e y a rho phi. Y esas son estas dos. Y son dos fórmulas ya reales. Es como si los resolviera como un sistema de ecuaciones reales. Porque rho, phi, x e y son reales. Entonces yo acá transformaría las coordenadas cartesianas del plano x, y a las coordenadas polares correspondientes del plano w. ¿Y qué podemos decir de esta transformación? Que no va a ser 1 a 1, porque ya vimos, hoy día mostré el grafiquito, pero acá podría mostrar que si tomaba el mismo valor de x, pero que y difería en 2pi, tenía la misma imagen. ¿Sí? Ahora, como el objetivo de este tema de transformación es estudiar las imágenes de ciertas regiones del plano complejo,
¿Qué pasa si yo tomo una región que abarca como máximo un intervalo del eje Y que no pasa de 2pi? Porque fíjense que acá iría, este es un ejemplo concreto, de menos pi sobre 4 hasta pi sobre 2. Y que el mapeo va a ser 1, 1, porque habíamos dicho que si yo restringía desde, por ejemplo, desde menos pi hasta pi, le correspondía un mapeo 1, 1. Entonces yo acá puedo encontrar una imagen que va a ser 1, 1 con respecto a este rectángulo. O sea que cada punto de este rectángulo es un punto de la imagen, que sería esta, y cada punto de acá es imagen de solo uno de este rectángulo. ¿Sí? Bueno, entonces estudiemos directamente esto porque me parece que me va a ser más fácil después explicar las otras. No vamos a ver todas hoy, pero bueno. Creo que voy a hacer un alto después y vamos a seguir con el teórico porque me interesa avanzar un poquito con esto. ¿Qué características importantes tenemos que tener en esta transformación? Una, que esa que dije, que como es de periodo 2pi, se repiten los valores, entonces el mapeo podría no ser 1, 1. ¿Sí? Y la otra era que e a la x nunca podía ser 0. O sea, que el 0 no era imagen de ningún punto. Todo eso lo vuelve a recordar acá, que lo vimos en el otro módulo, la clase pasada. Y acá dice lo de que si yo tomo x constante y hay intervalo de 2pi en el eje y, como lo está expresando, si tomo una franja genérica cualquiera, alfa, alfa más 2pi, el mapeo va a ser 1, 1. Ni nada más. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar un punto, una región o lo que sea? En general, la forma general, y esto vale para toda la transformación, sería seguir la frontera de esta región. Y entonces acá voy a seguir la frontera de la región que es la imagen. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Las fronteras acá son rectas o segmentos de rectas. Tienen una ecuación que satisfacen x y y en el plano complejo z. Entonces yo voy a tratar, siempre voy a trabajar con las fórmulas de transformación de coordenadas, voy a tratar de poner esa ecuación en estas dos fórmulas y tratar de despejar qué relación cumpliría rho y phi. Entonces yo podría decir que mientras yo me muevo acá sobre un trayecto recto, con una ecuación determinada, no sé cuál es, esta, en el plano imagen, la imagen se va a mover a través de otra curva o recta. Y esa va a ser la imagen de la frontera. Y vamos a ver que si nosotros recorremos todo esto, por ejemplo, en sentido positivo, que quiere decir dejando el interior a la izquierda, en la imagen también vamos a ir recorriendo en sentido positivo, dejando el interior a la izquierda. Y bueno, entonces hagamos. Empecemos por, empecé por este recorrido, por esta frontera, que es x igual a 0, la ecuación de esta recta, porque es el eje y. Pero podríamos poner para y que varía solamente desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 2. A ver, en el ejercicio yo le voy a dar la transformación que quiero y la región que quiero transformar. Y lo otro lo van a tener que hacer ustedes, todo esto. Entonces, x igual a 0, ¿qué pasa con estas dos ecuaciones? ¿Y qué hace que esto sea e a la 0, 1? O sea, ¿qué hace que rho sea constante cuando yo me muevo sobre este segmento? Pero y es igual a phi. Quiere decir que cuando me muevo con y que varía de menos pi sobre 4 a pi sobre 2, phi, que es igual a y, varía entre esos valores. O sea, reemplazo acá y por phi. Y entonces, ¿qué es lo que es esto en la imagen? Y esto es un arco de circunferencia. Porque si rho es constante, rho no es u y b, sino que es el módulo de w, de que es la distancia al origen. Entonces me estoy moviendo sobre un arco de circunferencia de radio 1, pero entre argumentos que varían entre estos ángulos. O sea, entre menos pi sobre 4, este argumento, y pi sobre 2. Entonces me estoy moviendo sobre esta circunferencia.
hasta ahí. Y llego a este punto. Si quieren, si hacemos la imagen de este punto, ¿cuánto vale este punto? ¿Cuánto vale en este punto la variable compleja z? No x, y, sino la variable z. ¿Cuánto vale ahí? Pi sobre 2. No es real ahí la variable z. 0 más pi sobre 2i. Claro. 0, si no me lo dicen, no importa. Entonces queda ahí pi sobre 2. Si yo elevo e a la z, e a la i pi sobre 2 y aplico Euler, porque está con el i, queda coseno de pi sobre 2 más i seno de pi sobre 2. ¿Cuánto es coseno de pi sobre 2? De 90 grados. 0. ¿Y seno de pi sobre 2? 1. 1. 1i. O sea que la imagen está acá, en 1i, del eje, del plano W. Por eso acá está i. Este 1 que yo puse acá, ojo cuando yo pongo números sobre los ejes, que puede no ser el valor de la variable z, porque esto sería el valor de la variable b, que no las puse acá, porque yo estoy trabajando con rho y pi y phi. Pero bueno, si en la práctica uno quiere sacar el valor en forma cartesiana, sería i. ¿Sí? Bueno, entonces ese punto, esta es la imagen de ese punto. Por eso acá sigue la parte roja. ¿Cómo es la parte roja? Ahora me muevo con un valor de y constante, igual a pi sobre 2. Y bueno, entonces phi va a ser constante, va a ser pi sobre 2. Y la que va a variar va a ser el módulo, la distancia al origen. Porque x varía entre qué valor, entre 0 y menos 1 en este rango. Y bueno, entonces fíjense en cómo hago para poner rho. Planteo primero la relación, bueno, acá puse al revés, porque en realidad estoy poniendo el número positivo acá, el más alto valor acá y el más bajo acá. Se va disminuyendo de 0 a menos 1. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Elevo todo, aplico la exponencial en los tres miembros. O sea que queda e a la 0, e a la x, e a la menos 1. Y bueno, pero e a la x es rho. Entonces yo lo que estoy buscando es poner la variación de rho, o sea que reemplazo en la variación de x, la x por e a la x, y elevo todos los miembros. Le aplico la exponencial, digamos, no elevo. Y a la 0 vale 1, y e a la menos 1 vale 1 sobre e. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que rho disminuye desde 1 hasta 1 sobre e, que es menor que 1. Y este sería el segmento de este rho. Con un ángulo que vale pi sobre 2 siempre igual. Es decir, todos estos complejos de acá tienen el argumento pi sobre 2. Y lo que varía es la distancia del origen, hasta llegar a 1 sobre e. Bueno, lo mismo no vamos a hacer en detalle estos dos, chicos, porque sería exactamente igual. Hago acá x constante, menos 1, y varía. Bueno, va a variar de nuevo phi, pero ahora va a variar volviendo, o sea, va a variar en negativo, digamos, haciéndose más chico. Desde pi sobre 2 hasta menos pi sobre 4. Sería esta parte. Con radio constante 1 sobre. Y de ahí después vamos a volver a mantener constante el ángulo, el argumento, y va a aumentar el radio hasta volver a hacerse desde 1 sobre e hasta 1 de nuevo. Y entonces la región que me queda, que sería un trapecio circular esto, sería en la imagen de este rectángulo. Le hago otra, porque yo siempre este tema es muy práctico, chicos, o sea que acá no va, a ver si hoy vemos más teórico que práctico, en realidad vamos a ver práctico también, porque todos van a tener ejemplos de cómo se hace para transformar, así que son ejemplos de los ejercicios que van a hacer en la guía. Así que no es que muy teórica la clase de hoy, en este aspecto, digo, en este tema. Entonces, por ahí les hago razonar otras cositas acá. ¿Qué hubiera pasado si este rectángulo hubiera ido acá? El límite superior era pi, y el límite inferior era menos pi,
pero sin tomar el valor de menos pi. De que esa frontera la haría con línea de trazo. ¿Qué hubiera dado acá? Estos límites lo hubieran tenido igual, 0 y menos 1. Pero este hubiera llegado acá hasta pi, y acá hubiera llegado hasta menos pi sin incluir el valor de menos pi. ¿Qué es lo que da? Circunferencia de radio 1. ¿Una qué? Una semicircunferencia. No. Una circunferencia de radio 1 no sería. Pero es la región, yo quiero, ¿eh? El rectángulo. El rectángulo completo. Puede ser la Toda la misma, región de adentro. ¿Qué? puede ser la misma forma, pero desplazado. No. Es la variación de y lo que importa, chicos, que cambió. X no cambió. Entonces, ¿ven que les cuesta? No, o sea, no es, o bueno, les cuesta hablar a algunos porque no quieren hablar. Pero bueno. Sí, se ve como una rosca. No se llama rosca en geometría eso. Se llama, Toroide. esto es un trapecio circular. ¿Y lo otro cómo se llama? No sabemos geometría, estamos flojos, ¿verdad? Chicos, corona circular, ¿o no es una corona circular? Eso es geométricamente la figura. O sea, daría todo esto completo, daría toda la vuelta. Y entonces tendría una corona circular. Si la variación, y si fuera cualquier otra variación de Y que abarque justo 2pi, y daría la vuelta completa, entonces sería la corona entera. Acá yo hice a propósito para que, digamos, sea un más. Si fuera más de 2pi, ¿qué pasaría si, a ver, ya que estamos analizando, si fuera el ancho, el intervalo de i de ese rectángulo, fuera mayor que 2pi? ¿La imagen cuál sería? ¿O qué sería? La misma, una corona. Exacto, Sí. pero hay que aclarar otras cosas. Se Que repite. no sería 1, 1. Dos No veces. sería 1, 1. Habría una parte de la corona que a lo mejor estaría repetida 2 veces, o que ¿cómo se diría? Que sería imagen doble, porque es imagen de 2 puntos de ese rectángulo. Digo de 2 puntos si abarca, ponele 5pi. O sea que no abarque más de 2 vueltas, porque si no sería toda la corona más del doble, ya si yo doy más vueltas, ¿sí? Bueno, pero en este caso sería 1, 1. Ojo que estas preguntas yo las he hecho y no sé si salen en el trabajo práctico, como preguntas teóricas. He preguntado a lo mejor, ¿el mapeo W igual a E a la Z es 1, 1? Y muchos me dijeron, no, no es 1, 1. Y ya está, y ahí terminó. Está incompleto eso. No es 1, 1 si lo que abarca en intervalo en el eje Y es mayor que 2pi. Pero si es menor que 2pi, sí es 1, 1. Entonces, no solo depende, a ver, lo que quiero que entiendan, ya que estamos con esta, la desglosamos todo. En la clase pasada habíamos visto que si yo restringía el dominio a una franja, ¿están viendo mis manos ustedes? Supongo. A una franja que abarcara en el eje Y un intervalo de 2pi justo, sin incluir una de las dos fronteras, entonces el mapeo era 1, 1. Ahora yo no estoy restringiendo el dominio en este ejercicio. Yo en este ejercicio simplemente le estoy diciendo, quiero que haya la imagen de este rectángulo. Entonces, dependiendo de lo que yo tengo que hallar, puede que el mapeo sea 1, 1. Entonces, como que ahí me tendrían que haber explicado un poco más. Decir, el mapeo W de igual a E a la Z es 1, 1 si yo restringo el dominio a una franja que abarque un intervalo, bueno, todo lo que hemos visto en la clase pasada. Pero también podría ser 1, 1, porque yo le podría dar un grafiquito de una región y le doy valores acá. Y le digo, en este caso, el mapeo 1, 1, y es para responder sí o no. Y le digo, justifique.
Y la justificación sería que si es 1 a 1 es porque yo le di un pedazo acá de, bueno, una región, perdón, que va a abarcar como máximo en el eje Y no más de 2pi. Y entonces esa sería la justificación. ¿Sí? Bueno, ven que está muy relacionado este tema, esta parte de transformación E a la Z con la función E a la Z que hemos estudiado. ¿Sí? Por eso acá no hay mucho teórico, porque ya está en el principio del otro módulo y le dediqué más tiempo a esto, a lo que es los ejercicios. ¿Sí? Bueno, no sé, alguna pregunta. Acá habría puntos que tendrían doble. Ah, bueno, me contestaba lo de antes. Bueno, ¿estamos con eso? Vamos a hacer un intervalo, pero antes de hacer el intervalo, quiero tomar asistencia y quiero que enciendan las cámaras para ver a qué persona le estoy tomando asistencia, ¿sí? Así que por un ratito enciendan las cámaras y vamos a ver. Y después seguimos después de 15 minutos. Nos vamos. A ver, voy a dejar donde estaba. Acá. Bueno, al principio estaba. A ver. Y el que no enciende, bueno, porque no tendrá cámara. Después no sé cómo va a ser en el parcial. Dejar de presentar. Bueno, y no voy a grabar esto, se queda acá. Voy a dejar de grabar. No, porque me hice una lista, entonces quiero ver si lo tengo más o menos todo. O si hay alguien que no... ¿Quién quiere unirse? No me sale acá. Celeste, vamos también. Traten de entrar con la cuenta de la facultad, chicos.